porque acá mi perrito estaba dando quilombo. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy con las enfermedades de la pleura. No sé si me escuchan bien, si están viendo la diapositiva. Acá no veo dónde puedo pasar la diapositiva. Bueno, hablando de lo que es el derrame pleural, como definición, vemos que es el exceso de líquido en el espacio pleural. Poner un poquito aquí el chat para poder ver si me escriben algo. Vemos que el derrame pleural aparece generalmente cuando existe exceso de líquido desde la pleura parietal, los espacios intersticiales del pulmón a la cavidad pleural, o también cuando disminuye su resorción por los linfáticos. Vamos a ver un poquito con respecto a la fisiopatología. Vemos que generalmente hay movimiento de líquido entre las hojas pleurales cuando hay alteración de uno o varios factores, ya sea cuando hay alteración en la presión hidrostática de los capilares, en el drenaje linfático, en un aumento de la presión osmótica de los capilares o el estado de la superficie de las membranas pleurales. Entonces, hay acumulación de un exceso de líquido en el espacio pleural y esto conduce a con que haya el derrame pleural. Aquí vemos una radiografía de tórax de un paciente. Aquí vemos una imagen de un pulmón del lado derecho, en ese caso, en donde vemos un velamiento en base derecha. Esto generalmente puede ser un hallazgo casual, ¿verdad? O en algunos casos el paciente refiere síntomas, pero también podría ser hallazgo casual en algunos casos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del derrame pleural? Por los antecedentes personales en la historia clínica. Vemos que se debe realizar una anamnesis con énfasis especial en los antecedentes de exposición a amianto o alguno de los materiales que vimos en la clase anterior. También la toma de medicamentos y la existencia de otras enfermedades asociadas o también enfermedades previas, ¿verdad? O enfermedades actuales como ciertas cardiopatías. O sea, por eso es importante tener en cuenta el antecedente patológico personal del paciente. Si alguna vez fue portador de tuberculosis, neoplasia o alguna colagenosis, entonces esto ya nos ayuda cuando hacemos la historia clínica. No sé cómo están ustedes con respecto a la historia clínica, me gustaría saber, porque con la historia clínica ya nosotros podemos llegar o tener alguna sospecha diagnóstica, ¿verdad? Ya luego pasamos al examen físico, todo eso ustedes ya vieron en semiología médica. Entonces, la parte de historia clínica, la parte de examen físico. Ahora ya nosotros vamos a poner en práctica todo lo aprendido. Entonces, es importante tener en cuenta entonces los antecedentes patológicos personales del paciente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como les dije, en un 50% podrían ser asintomáticos, o sea, un hallazgo casual al hacer una radiografía de tórax, por ejemplo. Entonces encontramos una imagen de un pulmón velado. Uno de los síntomas que podría manifestar el paciente sería la disnea o dificultad respiratoria, que
Esto va a depender, ¿verdad?, de acuerdo a la intensidad de la cantidad de líquido, de la velocidad de instalación y también de la etiología del mismo. Como vimos en la imagen anterior, vemos que el derrame se ubica de un lado, de un solo lado del pulmón, ¿verdad? Entonces, muchas veces el otro pulmón compensa, entonces por eso el paciente puede no referir síntomas. También podrían referir como síntoma el dolor torácico, la localización torácica o abdominal por irritación de la pleura parietal, entonces esa sería la causa del dolor. También otro síntoma, la tos seca, vean que en este caso vemos que son síntomas similares en la mayoría de las patologías que estamos viendo en el aparato respiratorio. También otros síntomas atribuidos a la causa del derrame podría ser fiebre, dolor, pérdida de peso, decaimiento del estado general. En el caso de que estemos ante un paciente con un derrame pleural, previamente a eso el paciente nos refiere que tuvo pérdida de peso desde hace un tiempo ya, esa pérdida de peso no va relacionado a la dieta ni tampoco a aumento de actividad física ni nada de eso. Suele ser generalmente en un tiempo ya, en un tiempo prolongado, vamos a decirlo, y también acompañado de eso decaimiento del estado general, le hacemos al paciente una radiografía de tórax y vemos de que hay un velamiento de un lado, en un lado del pulmón, entonces podemos tener ya alguna sospecha diagnóstica. Los métodos auxiliares del diagnóstico vemos que, como dijimos, lo que nos ayuda bastante, la radiografía de tórax y la ecografía pleural, ¿verdad? Todo esto va a depender de la magnitud del derrame. En algunos casos el derrame puede no verse y ya se ven cuando tenemos un porcentaje mayor de líquido en el espacio pleural. La radiografía de tórax PA nos sirve cuando tenemos 75 ml de líquido en el espacio del seno costofrénico posterior y hasta 175 ml para el lateral. Entonces, cuando tenemos ese valor, entonces nos sirve la radiografía de tórax postero anterior. Y la ecografía pleural en muchos casos ha sustituido a la radiografía de tórax lateral cuando tenemos una sospecha diagnóstica. También nos sirve para poder guiar una toracocentesis, o sea, en la mayoría de los casos cuando estamos ante un derrame pleural, solicitamos una ecografía pleural. ¿Para qué? Para poder cuantificar la cantidad de líquido que tenemos y también ya posterior a eso solicitar marcaje, por ejemplo, de la zona de punción para poder hacer una toracocentesis diagnóstica o también evacuador. También podemos ver en la ecografía pleural el engrosamiento de la pleura y la cantidad estimada de líquido, como les dije, para poder realizar posteriormente la toracocentesis diagnóstica o evacuadora. La tomografía de tórax simple ya nos va a servir más porque detecta pequeños derrames, o sea, posee gran sensibilidad. En este caso nos permite valorar la pleura y también el parénquima pulmonar ya. En realidad, teniendo ya una radiografía de tórax o una ecografía pleural con todas las características, o por lo menos ya cuando cuantificamos el derrame, en muchos casos no es necesario partir a hacer una tomografía de tórax. Solo solicitamos una tomografía de tórax cuando ya hay dudas diagnósticas, para cuando el derrame, por ejemplo, tenemos cantidad mínima de líquido, entonces ya en ese caso valoramos la pleura y también el parénquima pulmonar.
La toracocentesis diagnóstica sería la extracción del líquido pleural a través de la punción transparietal con fines diagnósticos o también terapéuticos. Hablamos de fines terapéuticos cuando el paciente tiene, por ejemplo, dificultad respiratoria bien marcada, entonces al hacer la evacuación del líquido pleural, entonces en ese caso ya nos ayuda como tratamiento. Suele tener muy pocas complicaciones, obviamente que esto depende si el operador maneja la técnica, ¿verdad? Tenemos ciertas contraindicaciones relativas con respecto a la toracocentesis cuando tenemos un valor laboratorial con un valor menor a 50.000 plaquetas, ciertas lesiones cutáneas en el sitio de punción, en donde realizaremos la punción torácica, o también cuando hay sospecha de mesotelioma. Aquí vemos una imagen de una toracocentesis. Vamos a mirar después, van a investigar ustedes con respecto a la técnica para la realización de la toracocentesis. Podemos tener ciertas complicaciones que podría ser la reacción vagal y el neumotórax, que son complicaciones frecuentes. Entonces, para que tengan en cuenta, al hacer una toracocentesis eso podría ocurrir. Otras son el hemotórax, punción de órganos abdominales, infección de la cavidad, siembra tumoral en el trayecto de la punción y el dolor. O sea que el dolor en el sitio también es una complicación frecuente. Ahí entre la reacción vagal y el neumotórax son frecuentes estas complicaciones. Una vez ya obtenido el líquido pleural, se puede realizar estudios bioquímicos, microbiológicos, citológicos, de anatomía patológica y también otros según la causa que sospechamos. Lo ideal siempre entonces es al hacer una toracocentesis ver las características del líquido al realizar la punción o la toracocentesis. Como vemos en esta imagen, vemos un líquido citrino. Entonces siempre al hacer una toracocentesis se describe también las características del líquido extraído y posterior a esto ya se realiza el estudio ya sea bioquímico, microbiológico, ¿verdad? O sea, el estudio bioquímico y citológico es lo que siempre se hace. En otras ocasiones o ante la sospecha diagnóstica, eso también se puede mandar para estudio microbiológico, que sería el cultivo, y también para anatomía patológica. Y otros de acuerdo a la causa estimada, entonces se podrían hacer otros estudios que vamos a ir viendo. Para clasificar a los derrames, tenemos el derrame pleural. No sé si alguien me puede ayudar porque no puedo volver aquí en la imagen, no me aparece como para volver la diapositiva. Essa, doutora? ¿Eh? Essa ou a próxima? El anterior, o sea, el primero de los derrames, del tipo de derrame. No sé cómo. Antes ainda? Acá ya puedo poner. Bueno, entonces en cuanto a la clasificación del derrame pleural, vamos a ver cada uno de ellos. El derrame pleural transudativo. Siempre tengan en cuenta entonces cuando hacemos la toracocentesis para hacer el estudio del líquido,
Ya posteriormente vamos a ver si es un derrame pleural transudativo o si es un derrame pleural exudativo. Entonces hablamos de derrame pleural transudativo cuando se afectan los factores generales que influyen en la formación y absorción del líquido pleural. O sea, cuando tenemos, como dijimos en la fisiopatología, cuando tenemos alteración en la presión oncótica y la presión hidrostática. ¿En qué patologías podemos ver este tipo de derrame? En la insuficiencia cardíaca, o sea, en la insuficiencia del ventrículo izquierdo en sí, en la cirrosis hepática, en hipoproteinemia, en el síndrome nefrótico o también en el hipotiroidismo. Podrían ser los casos entonces de cuando hablamos de derrame pleural transudativo. Obviamente que esto ya nosotros vamos a tener la sospecha diagnóstica cuando hacemos la historia clínica del paciente. En esta imagen, en esta radiografía, vemos en donde vemos una cardiomegalia importante, ¿verdad? El paciente ya podría referirnos que es portador de alguna cardiopatía. Vemos signos radiológicos de insuficiencia cardíaca derecha, ¿verdad? O sea, hay congestión pulmonar, dilatación de la vena cava superior y la vena ácidos, el derrame pleural derecho, que es más importante. También existen signos de insuficiencia cardíaca izquierda y cardiomegalia global, o sea, una cardiomegalia importante. Cuando hablamos de derrame pleural exudativo, cuando existen factores locales que influyen en su formación y también en la absorción del líquido pleural. En ese caso hablamos de una neumonía adquirida en la comunidad bacteriana, complicada con un derrame. Recuerdan ustedes que cuando hablamos de las neumonías, esto se podría complicar con un derrame pleural. También en neoplasias, linfomas, en infecciones virales y en el tromboembolismo pulmonar. Bueno, cuando hacemos el estudio del líquido pleural, hacemos el estudio bioquímico y citológico, ¿verdad? Entonces, de una vez que nosotros hacemos una toracocentesis, esto ya para que tengan en cuenta, cuando estén por los hospitales o en algún hospital, se realiza una toracocentesis, obviamente que cuando tenemos un derrame pleural unilateral o de un solo lado, como vimos en la imagen de la radiografía al inicio. Entonces, si queremos, por ejemplo, cuantificar la cantidad de líquido, pedimos una ecografía pleural con sitio de marcaje y posteriormente pasamos a realizar la toracocentesis, ya sea diagnóstica o también evacuadora o terapéutica. Entonces, de una vez que enviamos ese líquido que fue obtenido, enviamos al laboratorio, también tenemos que pedir ciertos marcadores en sangre. Tengan en cuenta esto porque van a ver bastante ustedes en los hospitales, en el hospital cuando vayan, ¿verdad? Entonces, al mandar la muestra del líquido pleural al laboratorio, también tenemos que sacar sangre para poder estudiar ciertos marcadores. Bueno, usamos los criterios de Light para poder diferenciar si estamos ante un derrame transudado o exudado. ¿Cuándo vamos a hablar de un derrame que sea un exudado? Cuando se cumple al menos uno de los siguientes criterios. Bueno, cuando tenemos una relación, utilizamos una relación de LDH pleural, o sea que en el líquido pleural debemos de solicitar en el estudio del líquido pleural el LDH y también eso solicitamos en suero, o sea, en sangre. Cuando ya tenemos el resultado, hacemos una relación que sería una división entre el valor
que nos retorna del LDH pleural y el valor del LDH en suero. Si tenemos un valor en esa relación menor a 0.6, hablamos de trasudado. O cuando tenemos un valor mayor a 0.6, hablamos de exudado. Esto es importante que tengan en cuenta. Esto ustedes pueden encontrar en cualquier parte en internet. Entonces, cuando hagan un estudio del líquido pleural, ¿verdad? Posterior a eso, cuando tenemos los resultados, siempre hacer los criterios del Light. También utilizamos la relación, o sea, la división de proteínas en líquido pleural. O sea, otro punto entonces a solicitar serían las proteínas en el líquido pleural y también proteínas en suero. Cuando tenemos un valor menor a 0.5, hablamos de trasudado, y cuando tenemos un valor mayor a 0.5, hablamos de exudado. Y el LDH en sí en el líquido pleural, si tenemos un valor menor o igual a 2/3 del límite superior normal del LDH sérico, y hablamos en ese caso de trasudado. Y si tenemos un valor mayor de 2/3 del límite superior del valor normal del LDH sérico, entonces hablamos de un exudado. En este caso, muchas veces utilizamos nada más la relación entre el LDH pleural y la relación de las proteínas en líquido pleural y en suero. Entonces, teniendo ya estos dos primeros parámetros, ya podemos decir si estamos ante un trasudado o si estamos ante un líquido exudado. Entonces, tengan en cuenta cuáles son los parámetros que vamos a solicitar cuando enviamos al laboratorio el líquido pleural. También solicitamos, en ese caso, en sangre. El LDH, cuando hagan entonces un pedido, cuando mandamos al laboratorio el pedido en el líquido pleural, entonces solicitamos LDH, también proteínas. Obviamente que eso generalmente ya se pide también la parte citológica para saber cuáles son o sea, para saber la celularidad del líquido pleural en ese caso. Vemos que tiene un margen de error de un 25%, o sea, es bastante, o sea, es muy poco. Si se satisface uno más de los criterios exudativos y se considera desde el punto de vista clínico que el paciente tiene algún trastorno que produce un derrame transudativo, se debe medir entonces la diferencia entre las concentraciones de albúmina eso ya cuando cuando tenemos dudas, ¿verdad? Si estamos pensando que el paciente puede tener un derrame transudativo y al hacer las relaciones tenemos, por ejemplo, un resultado para un derrame exudativo, entonces en ese caso nos sirve bastante la diferencia entre la concentración de albúmina en suero y en líquido pleural. Si este gradiente ya de la diferencia entre la albúmina en suero y en el líquido pleural es mayor a 31 gramos por litro, entonces se ignora lo que sería la categorización de exudativa, porque en la mayoría de los casos, en esa situación, ¿verdad? El paciente tiene un derrame transudativo. También es importante completar más datos sobre el líquido, ¿verdad? Como les dije, la glucosa. Muchas veces si tenemos glucosa consumida, por ejemplo, podemos suponer de que estamos ante un derrame bacteriano y hay consumo de glucosa, ¿verdad? Con predominio de polimorfonucleares, por ejemplo. También el recuento celular, ¿verdad? O sea, la parte citológica. El estudio microbiológico, como les dije, nos va a servir la parte del cultivo y también la parte citológica. Entonces, una vez que tenemos o vamos a hacer un estudio del líquido pleural, solicitar ya todos estos parámetros. Glucosa, el recuento celular, estudio microbiológico, si eso amerita, ¿verdad? Siempre enviar. Si tenemos, por ejemplo, la punción, hacer la punción, sale un líquido purulento, ¿verdad?
Entonces, en ese caso, lo ideal es enviar ese líquido para cultivo para poder tener un germen aislado en ese caso. Y la parte citológica. Bueno, aquí vemos un algoritmo para poder hacer el diagnóstico del derrame pleural para que tengan en cuenta. Entonces, cuando tenemos un derrame pleural, eso generalmente cuando estamos ante un derrame pleural unilateral, pasamos a realizar la toracocentesis diagnóstica, hacemos la medición, obviamente que eso se hace en el laboratorio de las proteínas y el LDH del líquido pleural. Si este líquido, si esto cumple alguno de los siguientes parámetros, entonces si tenemos proteínas con un valor mayor a 0.5, LDH, como les dije, con un valor mayor a 0.6, entonces en ese caso vamos a hablar de un exudado, que sería un procedimiento diagnóstico adicional, en ese caso medir la glucosa, como les dije. También obtener análisis citológico de proteínas, ¿verdad? Obtener un recuento celular diferencial, cultivo y tinción del líquido pleural. Y también solicitar algún marcador, si estamos ante un exudado, solicitar algún marcador para tuberculosis. Vamos a ir viendo cada uno de los derrames para poder... En cuanto a los parámetros bioquímicos, esto en realidad al pedir en el laboratorio el estudio citoquímico del líquido pleural ya nos informan el pH, la glucosa, proteínas, LDH en realidad al solicitar ya el estudio citoquímico del líquido pleural ya nos informan de esa manera. Pero igual en muchos casos hay que escribir, ¿verdad? Lo que queremos, pH, glucosa, LDH, proteínas, siempre en la parte del citoquímico. Entonces, en cuanto al pH, vemos que tenemos un valor de 7.45 y 7.55 para los trasudados y 7.30 a 7.45 para los exudados. Mientras más bajo sea el pH y el nivel de glucosas, estos se asocian a derrames pleurales paraneumónicos, o sea que complicación de una neumonía. Y hablamos también de derrame pleural maligno en ese caso. En cuanto a la glucosa, vemos que se correlaciona esto con los valores sanguíneos, entonces de una vez que solicitamos glucosa en líquido pleural, también habría que solicitar glucosa en sangre. Cuando tenemos una relación menor a 60 miligramos por decilitro, esto suele verse en los derrames paraneumónicos complicados, o sea, alguna complicación de una neumonía bacteriana, en neoplasia, en tuberculosis, en hemotórax, derrames reumatoides y también en los lúpicos. En cuanto a las proteínas, vemos que los trasudados tienen un valor menor a 3 gramos por decilitro ante concentraciones muy elevadas de las proteínas en líquido pleural, con un valor, por ejemplo, de 7 a 8 gramos por decilitro, habría que considerar alguna patología como la macroglobulinemia de Waldenström y el mieloma múltiple, que son patologías hematológicas. Eso ya cuando tenemos... Está prendido acá mi micrófono. Bueno, el LDH nos sirve para poder obtener el grado de inflamación de las superficies pleurales.
La citología en un 87% nos sirve para poder obtener la sensibilidad para malignidad, y esto es mayor en el adenocarcinoma, por ejemplo. Esto ya cuando obtenemos el líquido pleural y mandamos este estudio para anatomía patológica. Y como les dije, en cuanto a la parte citológica, también el recuento celular. Muchas veces esto no tiene un valor diagnóstico. En los derrames pleurales hemáticos, por ejemplo, cuando eso fue con un derrame, un procedimiento traumático, por ejemplo, entonces vamos a tener presencia de sangre en ese líquido, ¿verdad? Y si los hematíes superan los 100.000 microlitros, y en ellos está indicado el control del hematocrito, ¿verdad? En muchos casos, en el hemotórax, por ejemplo, la cantidad de hematíes es superior al 50% de la sangre. Entonces, en ese caso no nos va a servir el recuento celular. Si estamos entonces ante un derrame, al hacer la punción, eso sale sangre, entonces no nos sirve el recuento celular en ese caso. ¿Por qué? Porque esto va a ser enmascarado por los hematíes. La microbiología, acá hablamos de cultivo aerobio y anaerobio también para Gram y también para micobacterias si hay sospecha de tuberculosis, por ejemplo. Vamos a ir viendo cada uno de los derrames. El derrame por insuficiencia cardíaca es frecuente de ver pacientes cardiópatas que acuden a las urgencias, por ejemplo, y le realizamos alguna radiografía de tórax y vemos cuando hay falla del ventrículo izquierdo. En estos pacientes no siempre realizamos toracocentesis. Cuando hacemos toracocentesis, ya sea diagnóstica o evacuadora o terapéutica, en un paciente con una insuficiencia cardíaca, cuando tenemos derrames que no son bilaterales y de tamaño comparable, ¿verdad? Porque en la mayoría de los casos, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, hay presencia de derrame pleural bilateral. Entonces, cuando tenemos en un paciente cardiópata con insuficiencia cardíaca un derrame en donde hay un tamaño más importante en la radiografía de tórax de un solo lado, entonces en ese caso sí vamos a realizar la toracocentesis. También cuando este derrame está asociado a fiebre y dolor pleurítico, como dijimos, como uno de los síntomas, ¿verdad? O cuando el derrame persiste a pesar del tratamiento diurético. ¿Recuerdan ustedes con la insuficiencia cardíaca? O sea, vamos a ver todavía, ¿verdad? No sé si ustedes todavía no vieron la parte cardiovascular. En la insuficiencia cardíaca, si estamos ante un paciente en anasarca, por ejemplo, con derrame pleural bilateral, en ese caso el tratamiento sería con diuréticos, ¿verdad? Pero si ya se realizó el tratamiento con diuréticos y a pesar de eso persiste el derrame, entonces en ese caso sí planteamos la toracocentesis para poder hacer el estudio de ese líquido. Si persiste la duda, lo que se hace en un paciente con una insuficiencia cardíaca es medir el ProBNP. Si estamos ante un valor de ProBNP mayor a 1500 picogramos por ml, esto nos dice que es diagnóstico de un derrame pleural secundario a insuficiencia cardíaca. No siempre pedimos el ProBNP. Esto sí estamos en duda. Entonces, para que tengan en cuenta, en un paciente con insuficiencia cardíaca no siempre se realiza toracocentesis, ya sea diagnóstica o evacuadora, ¿verdad? No siempre. Solo cuando tenemos estos puntos que acabamos de decir. Bueno, otro tipo de derrame del hidrotórax hepático que se ve en un 5% en pacientes cirróticos y portadores de ascitis. Esto generalmente se produce del lado derecho
y suele ser bastante importante como para producir disnea grave, o sea, una dificultad respiratoria importante. En realidad, en estos pacientes vamos a tener acumulación de líquido en el espacio pleural y también acumulación de líquido a nivel de la cavidad abdominal. Derrame paraneumónico. Cuando hablamos de un derrame paraneumónico o también se le llama un derrame, una neumonía adquirida en la comunidad, una neumonía complicada con derrame. A ese tipo de derrame se le llama el derrame paraneumónico. Esto está vinculado con la neumonía bacteriana, abscesos pulmonares, o sea, cuando hay algún cuadro infeccioso, o bronquiectasias y quizá el derrame exudativo más frecuente es este, ¿verdad? El empiema en sí constituye un derrame purulento, ¿verdad? Esto generalmente va asociado a cuadros agudos con fiebre, dolor torácico, expectoración, o sea, un cuadro infeccioso, como les dije. Tenemos a nivel laboratorial leucocitosis, pérdida de peso, también puede haber anemia. Lo más frecuente de ver que se ha asociado a fiebre, dolor torácico importante, expectoración purulenta, ¿verdad? Y leucocitosis en el laboratorio. Bueno, cuando hablamos de criterios para efectuar un procedimiento más invasor que una toracocentesis, cuando tenemos el líquido pleural loculado, o sea que esto tienen, o sea, el derrame pleural tiene tabiques, ¿verdad? Loculado, o con un líquido pleural en donde tenemos en nuestro estudio laboratorial un pH menor a 7.20, cuando tenemos la glucosa del líquido pleural menor a 60 miligramos por decilitro, ¿verdad? O en la tinción de gran o cultivo del líquido pleural es positivo, y cuando hay pus en el espacio pleural. Entonces, en ese caso vamos a pasar a hacer otro procedimiento más invasor que la toracocentesis. En realidad siempre se inicia haciendo la toracocentesis, ¿verdad? Pero cuando ya no funciona la toracocentesis, entonces pasamos a hacer otro tipo de procedimiento más invasor. Bueno, cuando hablamos de un derrame consecutivo a neoplasia, este es el segundo tipo de derrame más frecuente. El más frecuente suele ser el derrame paraneumónico, ¿verdad? O una complicación de una neumonía. En cuanto al derrame consecutivo a neoplasia, vemos que los tres tumores que más frecuentemente producen derrame pleural son el carcinoma pulmonar, el carcinoma de mama y también el linfoma. El diagnóstico hacemos por análisis citológicos, o sea, por anatomía patológica. Luego hacemos por toracoscopía y posterior a eso la pleurodesis. En realidad eso ya al hacer una punción o una toracocentesis, al mandar ese líquido como para estudio citológico, anatomía patológica, ¿verdad? Entonces en ese caso ya nos ayuda para poder saber la celularidad. Si la toracoscopía no está disponible, entonces se indica una biopsia pleural o también de ganglios, eso ya cuando tenemos presencia de ganglios, esto guiado por tomografía. Es importante acá tener en cuenta el tratamiento de los síntomas, ¿verdad? Que en este caso sería la dificultad respiratoria, ya que el derrame es indicativo de enfermedad diseminada, ¿verdad? Y esto no se cura con quimioterapia. Entonces, en ese caso, por eso es importante hacer una toracocentesis evacuadora o terapéutica se le llama, ¿verdad? Para poder amenizar ese síntoma que es la dificultad respiratoria. Generalmente esto se hace frecuentemente con controles, ¿verdad? Con la toracocentesis evacuadora, y se evalúa la posibilidad de colocación de tubo de drenaje pleural cuando esto es permanente, o sea que cuando continúa, y también a esto se le instala esclerosante a nivel local, ¿verdad? Con antibióticos, con la doxiciclina. Bueno, el mesotelioma
es uno de los tumores primarios, o sea, es un tumor maligno. La mayor parte de esto se relaciona a la exposición a asbestos. Esto produce dificultad respiratoria y también dolor torácico, que vamos a encontrar o podemos encontrar en uno de los estudios, ya sea en la radiografía de tórax o en la ecografía pleural, ¿verdad? Un engrosamiento pleural o engrosamiento pleural generalizado y retracción de un hemitórax. El diagnóstico en sí se hace por una biopsia con aguja, guiada por imágenes, obviamente guiada por tomografía en algunos de los casos. El derrame, que es secundario a una infección viral, vemos que es en un 20% de derrames exudativos no diagnosticados. Estos generalmente desaparecen de forma espontánea. Generalmente no son derrames muy importantes, ¿verdad? Si estamos hablando de una infección viral. El derrame pleural secundario a embolia pulmonar, esto puede ya ser trasudado o exudado. Generalmente se presenta con disnea o dificultad respiratoria, ¿verdad? El diagnóstico en sí se hace por una tomografía axial computarizada helicoidal o arteriografía pulmonar. Y el tratamiento en sí es tratar la embolia. Se trata en realidad, en este caso, el tromboembolismo pulmonar, que tratamos con anticoagulación y luego ya se trata la complicación, ¿verdad? Pero este tipo de derrame es muy difícil de diagnosticar. La pleuritis tuberculosa, esto generalmente vemos que es más frecuente en países endémicos en donde la tuberculosis sigue vigente. Primeramente, antes de encontrar el derrame pleural, ya vamos a tener en la historia clínica un paciente que refiere fiebre prolongada, ¿verdad? Un síndrome febril prolongado, pérdida de peso importante, un síndrome constitucional. El paciente generalmente refiere disnea, dolor torácico pleurítico o una combinación de los síntomas anteriores. En el líquido pleural que vamos a encontrar exudado, ¿verdad? Haciendo ya los criterios de Lai, encontramos exudado con presencia de linfocitos pequeños, predominio mononuclear, títulos altos de ADA, que es adenosín desaminasa, con un valor mayor a 40 unidades por litro. Este punto es importante que tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos bastantes casos que somos un país endémico donde sigue vigente la tuberculosis, ¿verdad? Y en ese caso es importante tener en cuenta cuando hacemos el estudio del líquido pleural. En realidad, con la toracocentesis ya se puede hacer el diagnóstico entonces de este líquido, pero primeramente, antes de todo eso, vamos a tener luego en la historia clínica todos esos síntomas que les mencioné. El tratamiento en sí, en este caso, no va a ser la función evacuadora o otro tratamiento, ¿verdad? Sino más bien con los antivacilares. El quilotórax vemos que se produce cuando se rompe el conducto torácico y se acumula quilo en ese espacio pleural. La causa más frecuente suele ser traumatismo o también tumores del mediastino. Se produce dificultad respiratoria y en la radiografía de tórax lo que vemos es un amplio derrame. Entonces, en este caso, obviamente que es importante realizar la toracocentesis diagnóstica, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la toracocentesis? Un líquido lechoso, como vemos en la imagen. Y el citoquímico, la parte química, encontramos triglicéridos mayor a 110 miligramos por decilitro en el líquido pleural. Cuando nos asocia a traumatismo, generalmente se debe realizar una linfangiografía y una tomografía del mediastino para evaluar adenopatía.
pero lo más frecuente de ver es en un líquido lechoso. En el citoquímico encontramos triglicéridos, o sea que en ese caso, si tenemos un líquido pleural al realizar la toracocentesis, en donde encontramos un líquido lechoso, automáticamente debemos de solicitar en el estudio citoquímico que se va a mandar al laboratorio, solicitar triglicéridos. El tratamiento en sí en ese caso es la colocación del tubo de drenaje pleural de pleurostomía con inyección de octreótido, ¿verdad? El bloqueo percutáneo del conducto torácico transabdominal o ligadura del conducto torácico. Pero lo importante, primeramente en este caso, a tener en cuenta que cuando estamos ante un kilotórax vamos a encontrar un líquido. Al hacer la punción ya con estas características, solicitamos entonces en ese caso triglicéridos en líquido pleural. Posteriormente a eso, el tratamiento en sí sería la colocación del tubo de drenaje pleural con pleurostomía y la inyección de octreótido. Esto si se drena en forma continua, esto puede producir desnutrición y también inmunosupresión al paciente. Entonces, por eso es importante llegar al diagnóstico en ese caso. Y el hemotórax, como ya su nombre lo dice, ¿verdad? Sería la presencia de sangre en el espacio pleural. En este caso vemos que el hematocrito tiene un valor mayor al 50% en comparación con el de la sangre periférica. Esto es más frecuente en posterior a traumatismo por rotura de vasos o tumor. El tratamiento con tubo de toracostomía y también se debe de cuantificar la cantidad de líquido. Y si el drenaje del líquido, o sea, de la sangre en ese caso supera los 200 ml por hora, se debe realizar toracoscopía o toracotomía. Pero lo primero a realizar en ese caso es la punción, si ese líquido es sangre en sí, el tratamiento sería colocación de tubo de drenaje pleural. Y después lo demás. Podemos tener también diversas otras causas de derrame pleural, ¿verdad? Por rotura esofágica o enfermedad pancreática, que son menos frecuentes. Absceso intraabdominal en un paciente febril con predominio de polimorfos nucleares en el líquido pleural y no hay alteración, por ejemplo, a nivel pulmonar. También asbesto por oclusión, los tumores de ovario como el síndrome de Meigs, posterior a ciertas cirugías cardíacas, cirugía abdominal, pero en este caso ya son causas menos frecuentes. Bueno, entonces siempre y cuando tengamos presencia de derrame pleural unilateral o un derrame pleural bilateral con predominio de un solo lado, entonces en ese caso, posterior a hacer todo el examen, la historia clínica, el examen físico, bueno, entonces ya partimos a solicitar un estudio complementario como la radiografía de tórax o también una ecografía pleural, ¿verdad? Siempre es bastante útil la ecografía pleural porque en ese caso ya nos informan la cantidad de líquido que tenemos y también podemos solicitar el sitio de marcaje para poder punzar en una localización exacta, ¿verdad? Entonces, posteriormente a eso ya pasamos a cuando tengamos los resultados laboratoriales, pasamos a hacer los criterios del LAI, ¿verdad? Ya teniendo el resultado con los criterios del LAI, vamos a ver si estamos ante derrames pleurales transudativos o exudativos. Cuando hablamos de derrames pleurales transudativos, en insuficiencia cardíaca, en pacientes con insuficiencia cardíaca, cirrosis en embolia pulmonar, síndrome nefrótico. Les voy a decir lo más frecuente: la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, el síndrome nefrótico, los más frecuentes. Y luego ya tenemos los derrames pleurales exudativos. En cuanto a los derrames pleurales exudativos,
podemos tener entre los más frecuentes, les voy a decir nuevamente, entre los más frecuentes, derrames paraneumónicos, ¿verdad? Una complicación de una neumonía, o también las enfermedades neoplásicas. Aquí, como ven, en las enfermedades infecciosas vemos las infecciones bacterianas. También la tuberculosis. Los más frecuentes entre las enfermedades infecciosas, infecciones bacterianas e infecciones, o sea, la tuberculosis. Y luego los demás son los menos frecuentes. A ver, embolia. Y también podrían ser las enfermedades, o sea, las colagenosis en ese caso. Siempre tengan en cuenta que en medicina interna es importante tener en cuenta por orden de frecuencia. Y hablamos de kilotórax cuando tenemos esas características en el líquido. Ya saben que van a solicitar cuando estamos ante sospecha de un kilotórax. No se olviden, triglicéridos. Porque no siempre solicitamos en el estudio bioquímico, citoquímico del líquido pleural, no siempre se solicita triglicéridos, solo cuando estamos ante sospecha de kilotórax. Bueno, el tratamiento en sí sería cuando estamos ante un exudado, el tratamiento de la causa, ¿verdad? Si es un derrame paraneumónico, no complicado, tenemos un valor de pH mayor a 7.20 y glucosa mayor a 40. El tratamiento es antibiótico. Cuando estamos ante un derrame paraneumónico complicado con un valor de pH menor a 7.20 y glucosa menor a 40, o sea, glucosa consumida, sería antibiótico más drenaje, ¿verdad? O sea, un drenaje, una toracocentesis evacuadora. Y también valorar fibrinolíticos, que no siempre se hace. Generalmente fibrinolítico se utiliza cuando estamos ante un derrame loculado o tabicado, también se le llama. El empiema en sí, cuando tenemos un pH menor a 7.1 y glucosa menor a 40, o sea, glucosa consumida, y un valor de LDH superior a 10.000, esto en líquido pleural. Recuerden, en líquido pleural. El tratamiento sería drenaje fibrinolítico y decorticación también en ese caso. Eso ya sería un procedimiento más invasivo y obviamente que esto es realizado por especialistas en sí en esa parte. El hemotórax, cuando tenemos un hemotórax pequeño, generalmente cuando la cantidad sería menor a 300 ml, solo observación. Y cuando tenemos un valor superior a 300, esto sería drenaje. Toracotomía urgente se realiza cuando hay mayor a la producción de líquido mayor a 100 ml por hora durante 6 a 8 horas, o un valor mayor a 200 ml por hora durante 2 a 4 horas, o de un valor superior a 1000 ml en 24 horas. O un paciente con hemodinamia inestable o lesiones viscerales torácicas. Entonces, en ese caso, ya sería el paso a realizar sería la toracotomía urgente. El kilotórax, el drenaje pleural y nutrición parenteral, y el tratamiento definitivo ya sería cirugía. Obviamente que eso sí se diagnostica y vemos que hay una afectación de los linfáticos. Si el derrame es neoplásico, el tratamiento de la causa, o sea, de la neoplasia de base. Si hay dificultad respiratoria, sería tubo de drenaje pleural. ¿Por qué? Porque generalmente en los derrames neoplásicos, por más que hagamos una toracocentesis diagnóstica o evacuadora, ese derrame suele volver a reproducirse. La toracocentesis evacuadora se hace en pacientes con mal estado general, que presentan extensión de la enfermedad y en los que se espera una corta supervivencia.
En derrames grandes, lo importante es extraer el líquido hasta que el paciente presente tos, dolor torácico o disnea. Entonces, cuando tenemos un derrame importante, se extrae el líquido. ¿Por qué? Porque eso generalmente causa dificultad respiratoria importante, ¿verdad? Entonces, habría que evacuar, drenar ese derrame. Eso se hace hasta que el paciente presente tos, dolor torácico o disnea. Eso es importante tener en cuenta porque eso suele ocurrir durante la realización del procedimiento. Entonces vamos a dejar de drenar cuando el paciente ya empieza a toser o tiene dolor torácico o también dificultad respiratoria. ¿Cuándo se retira el tubo de drenaje pleural? Cuando tenemos un débito menor a 100-150 ml en 24 horas. Cuando hay mejoría clínica, como nosotros vemos mejoría clínica cuando hay disminución de la dificultad respiratoria, también mejoría radiográfica. Cuando hay menos de 10 centímetros de agua de oscilación en el tubo de drenaje pleural. Esto hacemos como para poder retirar el tubo de drenaje pleural, lo que hacemos es pinzamos el tubo por 6 horas. Pinzado eso, se realiza una radiografía de tórax de control para evaluar tolerancia. Luego se retira el tubo con una radiografía de control post retirada. Entonces todo este procedimiento hacemos para retirar el tubo de drenaje pleural. No es que eso se retira sin tener ciertos criterios también. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto al tema de derrame pleural. Me gustaría que tengan en cuenta por qué, porque esto van a ver bastante en el hospital. Entonces, van a saber, van a conocer mejor el procedimiento que es la toracocentesis. Es un procedimiento que se realiza bastante en el hospital y es importante también conocer la técnica, ¿verdad? Eso van a aprender ustedes durante su internado. Y después de la realización de la toracocentesis no termina por ahí. O sea que hay que hacer el estudio del líquido. Entonces me gustaría que fijen bien eso. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al derrame pleural para poder continuar. Bueno, vamos a dejar las preguntas entonces como para al finalizar la clase. Bueno, con respecto al neumotórax. Hablamos de neumotórax cuando vemos presencia de gas en el espacio pleural. Un neumotórax espontáneo se produce sin antecedente de algún traumatismo torácico. Entonces podemos tener también presencia de neumotórax espontáneo, esto cuando no va acompañado de un traumatismo torácico. El neumotórax primario surge en ausencia de alguna neumopatía subyacente, mientras que el secundario sí se relaciona a alguna anomalía pulmonar. Entonces, para que tengan en cuenta en cuanto a la clasificación, tenemos el primario, secundario. El neumotórax traumático se debe a lesiones torácicas que pueden ser penetrantes o no penetrantes. El neumotórax a tensión tiene presión positiva en el espacio pleural durante el ciclo respiratorio. Entonces aquí tenemos ya la clasificación de neumotórax. Vamos a ir viendo un poquito aquí como para que puedan identificar que sería presencia de gas en el espacio pleural. El neumotórax espontáneo primario sería por ruptura de algunas ampollas pleurales apicales. Es casi exclusivo de los pacientes fumadores. Generalmente en un 50% de los casos esto puede tener recurrencia.
El tratamiento en sí sería aspiración simple o también toracoscopía con grapas en ampollas y abrasión pulmonar, ¿verdad? Pero lo importante es, en este caso, llegar al diagnóstico. El neumotórax secundario suele ser secundario a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El tratamiento se realiza con toracostomía con tubo de drenaje pleural o también pleurodesis. O sea que en ese caso, colocación de tubo de drenaje pleural. Neumotórax traumático, vemos que es más frecuente por trauma penetrante o no. El tratamiento en sí sería la toracostomía con drenaje o colocación de tubo de drenaje pleural, ¿verdad? El hemoneumotórax, porque puede haber también presencia de sangre con gas en el espacio pleural. En este caso se coloca un tubo de drenaje pleural en la parte superior del hemitórax para poder evacuar el aire y otro en la parte inferior para drenar la sangre. Entonces, si estamos ante presencia de un hemoneumotórax, se colocan dos tubos de drenaje pleural. ¿Por qué? Porque la sangre generalmente suele quedar en la parte inferior, entonces en esa localización se debe de colocar el tubo de drenaje pleural para drenar la sangre. También podemos tener neumotórax iatrogénicos, que también suelen ocurrir cuando hay aspiración, en casos de aspiración con aguja. Toracocentesis, ¿verdad? Durante la toracocentesis también se puede realizar un neumotórax iatrogénico. Entonces, siempre cuando posterior a realizar una toracocentesis se debe de hacer una radiografía de tórax de control también para poder ver si no hubo alguna complicación. Y también en la inserción de catéteres intravenosos centrales, o sea, en la colocación de vía venosa central, también entonces es importante siempre solicitar una radiografía de tórax de control para poder ver si no hay presencia de neumotórax traumático, que en ese caso sería iatrogénico. Entonces tengan en cuenta, siempre y cuando se haga algún procedimiento como una toracocentesis o colocación de vía venosa central en sala, siempre hay que solicitar una radiografía de tórax de control. El neumotórax a tensión se puede originar posterior a la ventilación mecánica o posterior a la reanimación cardiopulmonar, en donde se produce presión positiva en el espacio pleural y esto comprime el mediastino, disminuye el retorno venoso y el gasto cardíaco también se reduce. Se constata en ese caso un hemitórax agrandado sin ruidos respiratorios y también desviación del mediastino al lado contrario, ¿verdad? Entonces, esto generalmente ocurre posterior a la ventilación mecánica en un paciente que no ventila de un lado del pulmón o también posterior a la reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Lo que hacemos es como para comprobar, ¿verdad? Para poder hacer el diagnóstico, se coloca una aguja gruesa en el segundo espacio intercostal del lado en donde tenga semiología o sin ruidos respiratorios, ¿verdad? Y en ese caso se constata salida de gas por la aguja y esto confirma el diagnóstico y el tratamiento sería colocación de tubo de drenaje pleural. Bueno, hablamos de atelectasia. Cuando hay disminución del gas dentro de los pulmones, esto asociado con un volumen pulmonar reducido, el colapso se debe reservar para una atelectasia completa. O sea que hablamos de colapso en ese caso. La atelectasia podría producirse por reabsorción cuando se obstruye una comunicación entre la tráquea y también los alveolos. Cuando hay relajación debido a un proceso intratorácico ocupante, la adherencia por deficiencia de surfactante o la cicatrización por la contracción del tejido fibroso intersticial a medida que esto va madurando. Entonces, eso serían las causas de atelectasia. Podemos tener ciertos signos radiológicos directos, ¿verdad?
en donde hay desplazamiento de las fisuras interlobulares y también aglomeración de vasos y bronquios. O también signos indirectos como aumento local de la opacidad, elevación del diafragma, desplazamiento del mediastino, hiperinsuflación compensatoria del mediastino y desplazamiento de los ilios. Todo esto en la radiografía de tórax. En este caso, el tratamiento sería suprimir la obstrucción bronquial, extrayendo, por ejemplo, las secreciones pulmonares y expandiendo el área pulmonar colapsada, permanecer acostado, drenaje postural, aplicar también sistemas de humidificación, extraer cuerpo extraño si sería el caso, o realizar ejercicio de respiración profunda. Bueno, eso sería todo. Espero preguntas con respecto, más bien con respecto al derrame pleural, ¿verdad? Que van a ver bastante ustedes en la práctica diaria. Esto sí puede ser un hallazgo casual, ¿verdad? No siempre el paciente acude al hospital por algún síntoma. Entonces, en ese caso, hay que saber qué conducta tomar cuando tenemos ese tipo de signo a nivel radiográfico, por ejemplo.